Ahora vamos a ver otra clase de palabras, ¿sí? Nosotros habíamos mencionado que habían distintas clases de palabras que ustedes ya han trabajado, como los sustantivos, los adjetivos, también trabajamos los sinónimos y ahora vamos a abordar lo que son los verbos. También hay que tener presente que los verbos son clases de palabras, ¿sí? Y van a manifestar los verbos una serie de acciones, de estados o de procesos, ¿sí? Yo acá también hice una especie de resumen. La pregunta que yo me hago para poder determinar si la palabra es un verbo, me pregunto ¿qué hace? ¿Sí? Fíjense que indican acciones. ¿De quiénes o de qué? De los sustantivos. Acuérdense que los sustantivos pueden ser animales, personas o cosas. Yo tengo que determinar qué hace esa cosa, qué hace ese animal, qué hace esa persona y lo hago bajo la pregunta ¿qué hace? ¿Sí? Bien, pero ese qué hace puede estar ocurriendo, eso que hace puede ser en pasado, que ya lo hizo, puede ser que lo esté haciendo ahora en presente o puede ser que lo va a hacer mañana, a futuro. Entonces esas acciones nosotros las podemos encontrar en pasado, presente y futuro, ¿sí? Pasado, presente y futuro. Por lo tanto va a cambiar la pregunta, porque si yo quiero saber lo que está ahora en el presente, digo ¿qué hace? Pregunto ¿qué hace? Si yo quiero saber lo que hizo ayer, ¿qué hizo? Si quiero saber lo que va a hacer mañana, ¿qué hará? Entonces depende del tiempo, es como yo voy a formular la pregunta. Y también vamos a encontrar que además de acciones, pueden ser estados o procesos. Cuando hablamos de estados o procesos, ya va a cambiar la pregunta, pero siempre va a hacer mención a una acción prácticamente. Yo puedo preguntar ¿qué está haciendo o qué ha hecho? ¿Sí? Por eso se habla de estados y de procesos. Por ejemplo, crecer, ¿sí? Sería la acción, pero es un proceso porque está creciendo. ¿Qué está haciendo? Creciendo. Un estado, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo preguntar ¿qué ha hecho? Ha jugado, puede ser, ¿sí? Ha jugado, un estado también puede ser entristecido, ¿sí? Es un estado de ánimo, entristecido, pero por el hecho de terminar en ido sería un verbo. Pero esta es una clasificación un poco más elevada, pero no quería dejar de mencionarlo. Sí nos vamos a concentrar en las acciones que pueden ser que estén en pasado, en presente o en futuro. Y tiene una característica porque muy posiblemente lo encontremos con que terminan en ar, er, ir. Caminar, jugar, saltar, correr. ¿Qué hace? Caminar, saltar, correr, silbar, mover, estar, ser, recortar, bailar, escribir, ¿sí? Yo acá hice unos ejemplos y siempre haciendo la pregunta con respecto a qué hace. Dice, los niños juegan. Juegan es el verbo, es la acción, porque yo pregunto, ¿qué hacen los niños? Juegan. Mi tía ha caminado por el jardín. ¿Qué ha hecho mi tía? Ha caminado. Ahí está la acción, ¿sí? El perro está ladrando al cielo. ¿Qué está haciendo el perro? Está ladrando. Yo jugué en la plaza. Yo jugué en la plaza. La pregunta es, ¿qué hizo? Acá me equivoqué. ¿Qué hizo? ¿O qué hice? Jugué en la plaza. ¿Sí? Todas están relacionadas con el verbo hacer. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo? ¿Qué hará? ¿Qué está haciendo? Entonces, cuando yo hago esa pregunta, a mí me va a determinar si es un verbo, si es un adjetivo o si es un sustantivo. En los sustantivos, nosotros preguntábamos ¿qué es? ¿Sí?
En los adjetivos nosotros preguntábamos cómo es y en los verbos preguntamos qué hace. ¿Sí? Ustedes tienen una serie de actividades que la seño les propone y les sugiere que rodeen. A ver. Que dice rodea las palabras que indican acciones. Recuerden, cuando hablamos de acciones son verbos y yo me pregunto ¿qué hace? ¿Qué hacen? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Canta, araña, remera, rema, cantor, aso, molesta, asado, salto, manta. Fíjense con la palabra manta. Manta, si le buscamos un sinónimo, es una colcha, un abrigo, ¿sí? Yo pregunto, ¿qué hace manta? ¿Responde la palabra manta a la pregunta ¿qué hace? No. Si yo trabajo con la palabra canta, ¿qué hace? Canta. ¿Responde? Sí. Si yo digo ¿qué hace? Y la respuesta es remera. No, no es una acción, es un sustantivo común. Yo ahí tendría que preguntar ¿qué es? Es una remera. Arañita. ¿Qué hace? Arañita. No, tampoco. Eso sería un sustantivo común. Bien, entonces, rodea la palabra que indican acciones. Cuando hablamos de acciones son verbos. Cuando hablo de verbo es una clase de palabra y yo me hago la pregunta básica. ¿Qué hace? ¿O qué hicieron? ¿Qué hizo? ¿Qué hará? ¿Qué harían? ¿Sí? Pero siempre se trabaja con el verbo hacer. Después tienen que unir con flecha, ¿sí? La acción junto con el resto de la oración, que no es difícil, mientras que ustedes comprendan que la palabra, en la pregunta ¿qué hace? Responde a una acción, es lo que ustedes tienen que seguir trabajando. Si yo pregunto ¿qué es? Es un sustantivo. Si pregunto ¿cómo es? Estamos hablando de adjetivo. Si yo hago la pregunta ¿qué hace? Hacemos pie en una acción, en un verbo.